quiero invitarlo a buscar en la segunda carta a Timoteo. Segunda a Timoteo, capítulo 2. Consígase a alguien y dígale: prepárate para lo mejor. Prepárate para lo mejor. El tema de hoy se llama conexiones que transforman. Si ustedes los que anota por ahí, conexiones que transforman. Y vamos a segunda a Timoteo capítulo 2. Y dice así: tú pues, hijo mío, ¿cómo le dice? Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Verso 2, una vez más. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean ¿qué? Para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha. Alerta, pueblo. ¿Cómo tenemos que luchar? El labrador, para participar de los frutos, debe. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén y amén. La segunda carta a Timoteo, ¿quién la escribe? Pablo. Y escribe la carta desde la prisión. Escribe la carta desde la cárcel. Y según el capítulo 1, versículo 15, cuenta la historia que Pablo había quedado solo. ¿Dónde estaba? En la cárcel. Y muchos le habían abandonado. El gobierno de turno para esta época arrasaba con los cristianos. El líder o el emperador de este tiempo se llamaba Nerón. Y cuando usted revisa la historia, Nerón es uno de los líderes más terribles que ha azotado la iglesia. Cuenta la historia que los rociaban con ¿cómo se llama esto? Cosas inflamables, productos inflamables, y prendían a los cristianos en candela. Los echaban para que se lo comieran los leones, los descuartizaban, ¿verdad? Porque a este rey se le ocurrió, o a alguien se le ocurrió, quemar una ciudad y echarle la culpa a los cristianos. Se comenzó una persecución la más terrible de toda la historia. En ese momento Pablo estaba preso. Y en ese momento es que se escribe esta carta. Está confirmado que es la última carta que escribe Pablo. Por eso es que él dice: el tiempo de mi partida estaba cercano. Él sabía, por revelación de Dios probablemente, que su tiempo había llegado. En esta carta resalta también, aquí hablando un poquito de la carta, el afecto de Pablo por Timoteo. El afecto del líder por el discípulo. Fíjese usted que le dice: hijo mío. Y muchas veces
Pablo en medio de la carta le expresa su amor y su cariño. Levante su mano derecha conmigo y diga: se vale querer. Se vale que lo quieran. Amén. Entonces, vale la pena rescatar algunas cosas de esta carta. Por el momento que se vivía, por la condición en la que se escriben. Y a veces uno ni la quiere leer. ¿Qué le parece? A veces uno le da hasta flojera. Y mire todo lo que hay detrás de esta carta. Yo llamaría esta carta el Getsemaní de Pablo. ¿Cómo fue Jesús en su último momento? Sudaba gotas de sangre, estaba viviendo momentos difíciles. Bueno, este parece que era el Getsemaní de Pablo, esa prensa de aceite, ese momento cumbre de la historia. ¿Y qué es lo primero que Pablo le dice a Timoteo en medio de una situación así? Esfuérzate en la gracia. Dice la NTV: sé fuerte por medio de la gracia. En medio de la situación que vivía, el apóstol le dice a Pablo: esfuérzate. Timoteo parece que era el relevo de Pablo. Y se usan las mismas palabras que se le dan a Josué. ¿Qué se le dice a Josué? El relevo de Moisés. Si tú eres de los que está llamado a continuar la carrera, a asumir un nuevo liderazgo, hoy te tengo una palabra: esfuérzate. A Josué se le dijo: esfuérzate. A Timoteo se le dijo: esfuérzate. Esfuérzate en la gracia. La palabra griega para esfuérzate era endunamo, que tiene que ver con apoderarse, con aferrarse, con tomar. Entonces Pablo lo que le estaba diciendo era: aférrate a la gracia. ¿Pero qué es la gracia? ¿Dónde se compra eso? ¿Dónde se vende? ¿A qué se refería Pablo? ¿Qué era eso que Timoteo tenía que agarrar en medio del momento difícil? La palabra gracia, como muchos saben, tiene que ver con favor inmerecido. Pero la palabra gracia también tiene que ver con una influencia divina, con el poder de Dios sobre el humano para poder cumplir con la tarea. Entonces, ¿qué era lo que Pablo le estaba diciendo? Aférrate al poder de Dios, aférrate a la unción, aférrate a esa influencia que Dios da para que puedas cumplir la tarea. En algún momento, Pablo le tocó vivir momentos maravillosos, pero también momentos difíciles. Y cuenta la historia que Pablo tenía un aguijón. ¿Han escuchado hablar del aguijón de Pablo? Parece que Pablo tenía mucha revelación. Parece que Pablo era un hombre que se le había dado de parte de Dios. Y él dice en 2 Corintios: y para que no me enaltezca, y para que no me gloríe, me fue dado un aguijón. ¿Qué le parece eso? Entonces parece que Dios te da en abundancia. Dios te da revelación, Dios te da gente que te ama, Dios te bendice, pero también como que te da aguijones. ¿Cómo te va con el aguijón? ¿Cómo te va esa batalla? Pablo dice: he rogado al Señor 3 veces que me lo quite, y me ha dicho: bástate mi gracia. Entonces yo necesito ver qué es, cuándo es un pecado que estoy cometiendo, cuándo es mi sinvergüenzura y cuándo es un aguijón. ¿Para qué? Para que no se me suban los humos. ¿Cuánto dicen? Ay. Hay gente que para que no se le suban los humos a la cabeza, le dan ahí un aguijón. ¿No le ha pasado que usted está en un buen momento, está sirviendo la gloria de Dios y de repente ¡pah!, le pasa algo que usted sabe que, ay papá? Entonces la gracia tiene que ver con un favor inmerecido, tiene que ver con el poder de Dios para yo poder cumplir la tarea. En medio de aquella dificultad, Pablo le recomienda apoderarse
de la gracia, fortalecerse en la gracia, porque lo único que puede habilitarte para cumplir el propósito de Dios no es tu preparación, no es tu capacitación, no es que estudies mucho, que te levantes en la madrugada. Lo único que puede ayudarte a cumplir con tu asignación de parte de Dios se llama la gracia. ¿Cuánto dicen ay? ¿Cuánto le dan un aplauso a Jesús? No dije que estudiar es malo. No dije que ser preventivo es malo. No dije que ser intencional es malo. Lo que estoy diciendo es que eso no es suficiente. Suficiente su gracia, su poder, su favor. Porque la humanidad es como una llaga podrida. Cuando entró el pecado en el huerto, la humanidad quedó invalidada para cumplir, para agradar a Dios. Así que lo único que puede habilitarte es su gracia. Y a eso es un favor inmerecido. Y tienes que aferrarte. En medio de la dificultad, en medio de la adversidad, el único que puede ayudarte es el poder de Dios. Así que cuando te duela, dile: Señor, dame fuerzas. Cuando no sepas qué hacer, Señor, tu gracia me sostiene. Tu gracia me habilita. En más, tarea, busque por ahí. La canción se llama Solo tu gracia. ¿Cómo se llama quien la canta? René González. Si ustedes los que anotan ahí, anote. René González. Solo tu gracia. En YouTube. Y me avisa cómo le va. Entonces, en algún momento, Pablo, la alcurnia del liderazgo, la alcurnia del discípulo, se vio afectado. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia. Amén. Escríbalo ahí en mayúscula, subráyelo en amarillo, subráyelo con rojo y negro, que diga: bástate en mi gracia, mi gracia. Seguimos con nuestro pasaje, verso 2, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto, ¿qué va a hacer? Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué tenemos en escena? La dinámica básica de la vida cristiana. Pablo cuidaba a Timoteo y le pedía a Timoteo que cuidara de otros y que esos otros cuidaran a otros. La esencia de la vida cristiana está en dejarse cuidar. Consíguete a alguien y dile: déjate cuidar. Déjate cuidar, Felicinda. Déjate cuidar. Ahora vuélvale a decir: atrévete a cuidar a alguien. Atrévete a cuidar a alguien. Señores, por eso el tema de hoy se llama conexiones que transforman. ¿Qué tenemos en escena? Lo que oíste de mí, esto encarga a hombres fieles. Cuando usted revisa la relación entre Pablo y Timoteo, lo cuidaba, lo enseñaba, lo exhortaba, lo corregía, lo animaba. Esa persona debe existir en tu vida. Debe existir una persona que te desafía, que te anima, que te orienta, que te proyecta. Y es importante que la puedas identificar. Pero al mismo tiempo es necesario que tú te atrevas a cuidar a otros, a enseñar a otros. Nosotros somos especialistas buscando quien nos cuide. Pero muchas veces nos falta ser intencionales en enseñar a otros. Me llama la atención que Pablo no se centra en su condición. Perdón, ¿se acuerda que lo hablamos hace un rato? El peor gobierno de turno, preso. Capítulo 1, verso 15, revise, dice: los de Asia me han abandonado. Y usted sabe, cuando estudia un poquito, se da cuenta que uno de los avivamientos más grandes en los que Pablo influenció fue en el Asia. Quiere decir que los que se fueron, diga conmigo, eran unos cuantos.
Entonces, en medio del abandono, en medio de la prisión, en medio del terror, Pablo se atreve a escribir. Pablo se atreve a dar ánimo. No se centra en su condición. Y hoy quiero decirte, sécate las lágrimas. Hay gente que tiene rato enfocado en su problema. Hay gente que tiene rato enfocado en su matrimonio. Hay gente que tiene rato enfocado en los errores de sus hijos y no se atreven a levantar la mirada para enseñar a otros. Le tengo noticia. Desde que llegué a la iglesia Senfol, mi vida cambió. Mi vida fue transformada. Y una de las cosas que más ha sido bendecida es mi matrimonio. Imagínese cómo era. Si a usted no le gusta ahorita, imagínese cómo era. Más feo todavía. Y una de las personas que me enseñó a amar a mi esposa, a cuidar a mi esposa, a ser intencional con mi esposa, fue una persona divorciada. Él no se quedó en su fracaso. Él no se quedó en su crisis. Él se atrevió a levantarse, se atrevió a tomar a otro de la mano y a la luz de la palabra y a la luz de su experiencia se atrevió a decirme, pila. Un día me amenazó. Sí, porque él siempre llegaba, yo llegaba a la cita y él me ponchaba. Porque usted sabe que yo creía que sabía y me enteré que no sabía nada. ¿A usted no le ha pasado así que usted cree que sabe y no sabe nada? Y yo llegaba a la cita, a mi discipulado, y me sentaba. Y él me decía, ¿cómo va la cosa? Bien. ¿Cómo va todo? Bien. Pleno 2015, 2016, no había arroz, no había harina, no había aceite, no había azúcar, ¿se acuerdan? ¿Y cómo está todo? Bien. Y entonces me decía el primero, se preparaba el pitcher, preparaba la pelota. ¿Y cómo está la cosa con la chica? Bien. Y entonces él volvía al montículo. ¿Cuándo fue la última vez que le regalaste flores? Y el don Paya, ¿cómo que se dice don Paya? Él volvía al montículo porque es que él era especialista. Es que Dios le da la habilidad al líder de darte donde tú sabes que te tienen que dar. Lo que pasa es que tú te la das de wiki y te haces loco. Y volví otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste te amo? Y yo, cónchale, yo como me la doy de que me gusta darle. Y volvía con la otra. ¿Cuándo fue la última vez que salieron tú y ella solo, sin los niños? Sáquelo. Y él me camilla con ese. No se quedó en su crisis. Tomó de su crisis. Tomó de su experiencia, se levantó, se sacudió y se atrevió a ser de bendición para otros. No se trata de tu fracaso, no se trata de tu crisis, se trata de que Dios te escogió y en su gracia te quiere usar para bendecir a otros. Así que usted puede levantar su mano y decir, necesito un discipulador así, que me ponche, que me dé donde necesito, que me baje los humos, que me dé la espalda, a que se me salga el orgullo. Amén. Si lo cree, le llega. Entonces, ¿qué tenemos en escena? Un Pablo que exhorta a Timoteo, que cuida a Timoteo, que previene a Timoteo. Yo necesito a alguien que me cuide. Un día llegué a la cita y me dijo, mira, yo como no, es que no hay plata, es que se me fundió la moto, es que estoy pagando la moto, en ese tiempo tenía moto, es que compré un caucho, bendita moto, se estaba robando el amor de mi esposa.
Lo que le correspondía a ella, la moto se lo estaba llevando. Me averiguó el sitio. Dónde era barato, dónde era bueno, bonito y barato. Y un día llegué a la cita y me dijo, y si no la lleva, te voy a buscar. Y te voy a dar los reales. Y te voy a llevar hasta aquí. Salga con tu esposa. Si hay algo que quiero agradecerle públicamente a Luis Ángel Barrio Mayorga, su atención para mi matrimonio. ¿Alguien le da un aplauso a Dios por eso? Concientizar toma tiempo. Yo sé que algunos tuvieron la oportunidad de caminar en su matrimonio con el líder Jair, con el liderazgo de Pedro y Heidi, con otros. Pero yo tengo que reconocer que Luis Ángel me ayudó a concientizar la necesidad de cuidar el matrimonio. Aleluya. Entonces, el cuidado del cuerpo es una de las tareas más importantes. El cuidado del cuerpo es una de las tareas más importantes. Y nosotros a veces nos entretenemos y visitamos a no sé quién y vamos no sé dónde y queremos ir con no sé quién y pasamos por alto el cuidado del cuerpo. Esa es una de las tareas más importantes. Pablo le dice, enseña a hombres fieles idóneos. Enseñar tiene que ver con asumir la responsabilidad de que el discípulo entienda. Enseñar tiene que ver con asumir el desafío de que la otra persona entienda. Porque si usted se lo da de una manera y no lo entiende y se lo da de otra y no lo entiende. Hoy le dije a alguien por ahí, le dije, te está llegando la hora de darle. Dale. Sí, pero dale. Ahora es que vas a entender cuando yo te daba. El discípulo llega a la hora donde él mismo te dice, dale. Mire, el asunto del discipulado es tan tremendo. Hay uno que estoy estudiando, estúdielo conmigo, donde Pablo dice, lo entregué a Satanás para que aprenda a no blasfemar. ¿Cómo puede el líder entregarle el discípulo a Satanás? Ahí dice, para que aprenda. A veces nos ponemos tan difícil que el Señor contrata al diablo para que te enseñe. ¿Usted quiere llegar ahí? Ahí dice, revíselo conmigo. Yo estoy tratando de ver el hebreo, el griego, el arameo, no sé, algún lenguaje para entender eso. Gente que tiene que ser entregada a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Yo no me quiero meter en esa, yo no me quiero atravesar en esas citas de discipulado. ¿Usted quiere una cita con el diablo para que aprenda a no blasfemar? Santo Padre. Entonces, enseñar. Revise junto en la casa. Enseñar. Dios colocó a fulana de tal para que me enseñe. Necesito disponerme a ser enseñado. Necesito disponerme a enseñar al otro. Yo recuerdo que mi hermano David a veces me decía, pero es que la brutalidad te invade. Yo como que me ponía brutico a veces. La brutalidad te invade. Entonces hay que orar. Y hay que aprender técnicas de discipulado. Porque a veces nadie se queda discipulándote contigo porque no tienes técnica de discipulado. Porque no eres intencional en aprender nuevas formas, en descubrir la manera que corresponde a cada uno. ¿Cuánto dicen ahí? Conexiones que transforman. Enseña a hombres fieles e idóneos para enseñar a otros. Parece que el discípulo también tenía que ser selectivo, tenía que buscar a hombres fieles. Aprendí una vez de alguien que se puede llegar a ser fiel y no idóneo. Y que se puede llegar a ser idóneo y no fiel. ¿Cuánto dicen ahí? ¿Usted qué es? No mire a nadie. Póngase derechito.
¿Usted es fiel? ¿Hay lealtad a la palabra? ¿Al liderazgo? Hay quienes son fieles, pero no quieren capacitarse, no quieren formarse, no quieren aprender a ser idóneos. Y hay quien es muy idóneo, pero le falta fidelidad, le falta lealtad. ¿Usted qué quiere? ¿Hay alguien que quiera ser fiel? ¿Hay alguien que quiera ser idóneo? Dios anda buscando a esas personas para encargarle su palabra. Podemos correr el riesgo de estar trabajando en la gente equivocada. Hay gente que hay que despedir. Hay tierra que se recuerda la higuera en la viña. Había una mata que el Señor venía a buscar fruto en aquella mata. Y por 3 años vino. Y le dijeron que ¿qué? Córtala. Y alguien se atrevió a decir, dame 1 año para cavar alrededor de ella, para abonarla. Y si no da fruto, la sentencia está ahí. Hay algunos que Dios está cavando alrededor de nosotros. Hay algunos que Dios nos está abonando. Y el Señor quiere que demos fruto. Pero ¿qué es fruto? Fruto tiene que ver con el carácter de Cristo. Fruto tiene que ver con enseñar a otras personas, con predicar a Cristo, con ganar a otros para Cristo. La palabra fruto en el Señor es muy amplia. Entonces necesitamos encargar a otros la tarea. ¿A qué le suena la palabra encarga? Encarga, asignar, delegar. Encargar no suena a dile la palabra y ya. Hay un encargo de Dios para ti que viene a través de mí. Hay un encargo para algunas personas que va a llegarles a través de ti. Necesitamos encargar a hombres fieles e idóneos que enseñen a otros. Nosotros necesitamos asegurarnos de que la palabra de Dios corra. Necesitamos asegurarnos de que la tierra entera sea evangelizada. No podemos gastar pólvora en Zamuro, y no me malinterprete, pero necesitas levantar la mirada y comenzar a ver cuál es la gente clave que Dios ha puesto en tu camino para reproducirte, para entregarles una palabra, que esa palabra llegará a la siguiente generación. Pero ¿a quién estás encargando? Lo que has estado recibiendo, ¿a quién se lo has estado transmitiendo con intencionalidad? Gloria a Dios por los evangelismos donde salimos y donde damos palabra. Eso es maravilloso. Pero también hay una asignación. Debes buscar a hombres fieles e idóneos y entregarles la semilla y desafiarlos a compartirla con otros. Hay gente que le pregunto, ¿y cuántos discípulos tienes? 2. ¿Y cuándo fue la última vez que te reuniste con ellos? Se les manifiesta el espíritu de la chilindrina. Empiezan y que porque ellos creen que uno nació ayer. ¿Y cuándo fue la última vez que te reuniste con ella? ¿Y qué están estudiando? Y empieza ese espíritu. Yo a veces me hago el loco, pero a veces le digo, Señor, van 9 meses, le quedan 3. Si no, la suelto. Lo mando a la silla de Satanás para que aprendan. Yo no soy quien, pero hay veces que hay gente. Blasfemar, que es un insulto contra los santos. La tarea no la está dando John Salgado. Estás en la lista de hombres y mujeres fieles que están siendo enseñados y que se están preparando para enseñar a otros.
ese discípulo que tienes, ¿a quién está discipulando? Ese discípulo que le has metido 7 años de tu vida, ¿en quién se está reproduciendo? Diezma, ofrenda, se discipula, se congrega. Oye, yo tengo un discípulo, 7 años, y él tiene otro. Entonces, usted tiene un discípulo capao. En estos días estoy preparando un tema. Ayúdeme. Usted sabe que me gusta que me ayude. Histerectomía, ¿se dice? O esterectomía. ¿Cómo? Histerectomía. Eso. Usted me ayuda porque usted sabe que yo soy medio ranchero. Histerectomía. Y la otra se llama vasectomía. Estuve pensando que se puede ser una oveja histerectómica. ¿Qué es eso? Una oveja que le sacaron todo y no se reproduce. ¿Cuánto dicen hay? Y usted ve la ovejita el domingo. Una Thompson, hoy traje una Thompson de referencia. Si usted es de los 70, usted sabe que estoy hablando. Thompson de referencia. Camisa manga larga. Visitó el odontólogo, hasta el hilo dental. Pero histerectómica. Lo agarró el diablo un día en la noche. Lo digo, trato de decirlo con gracia, pero hay verdad detrás de lo que le estoy hablando. No se reproduce, no da fruto. Ponga su mano en su vientre y dígale: Señor, activa mi vientre espiritual, actívalo, actívalo. Hoy clamo por la unción de Jacob. Jacob, Dios le dio la unción para poner a parir esas ovejas. Hoy clamo para que ese vientre espiritual se active, para que lo sobrenatural, para que la gracia de Dios descienda sobre ti. Y así como María, el Espíritu de Dios te visita y concibes de forma sobrenatural y dará fruto a 30, a 60, a 100 por uno. Y ya no será llamada más estéril. Verá fruto, verá fruto, verá fruto. En el nombre de Jesús. Esa es la oveja histerectómica. Pero está el ovejo vasectómico. Cuenta la ciencia que la vasectomía es agarrar a un macho, a un cordero varón, y le cortan una vía del sistema reproductor masculino. Y ese varón funciona, usted sabe a qué me refiero, pero no hace muchacho. Así tenemos ovejos, que usted lo ve, peludo, pelempempludo, tremendo porte, pero vasectómico en lo espiritual. Puede poner su mano en su pecho y decirle: Señor, líbrame de una operación como esa. Una operación satánica que invalida tu sistema reproductor espiritual. Y no damos fruto. Que el Señor nos cubra con su sangre y haga de nosotros ovejas que se reproducen, ovejas sanas y santas para su gloria y para su honra. ¿Alguien cree eso en este lugar? Puedes decir conmigo: necesito encargar. Necesitamos encargar. Todavía hay butaca vacía. Necesitamos encargar. De hecho, la palabra encargar, estamos encargando. ¿A qué se refiere? Estamos esperando. Encarga a hombres fieles, idóneos, que se reproduzcan. En algún momento viví lo que era ser cuidado y cuidar a gente. No, ser cuidado y no cuidaba a nadie.
Yo pasé por ahí. Lo que pasa es que el Señor tuvo misericordia y me salvó. Y me cuidaban a mí y yo no cuidaba a nadie. Pero un día Dios tuvo amor por mí y me permitió encargar. ¿Cuántos dicen aleluya? El primero que tuve adoptado. Viejo ya con maña y todo, me lo sumaron. Agarra y un hueso duro para que... Y entonces me cuidaban a mí y yo medio cuidaba a alguien, porque usted sabe que yo no soy tan como usted cree. Pero luego el Señor me permitió que me cuidaran a mí y yo cuidaba a otros. Y había una reunión de equipo ministerial como de 25 y todos estábamos felices porque la iglesia estaba creciendo y la obra estaba avanzando y era diciembre y estábamos comiendo hallaca, había asado negro, había Coca-Cola, había... ¡Santo, qué pecado, Padre! Y en pleno diciembre, ¿qué ves para el año que viene? ¿Cuál es la proyección del año que viene? Y unos decían, casa, carro, y el otro, mujer, hijo, y todo. Y en algún momento me preguntaron a mí, ¿y usted, pastor, cuál es su esperanza para el año que viene? Que cada uno de ustedes tenga por lo menos uno. Que se active esa cadena reproductora del Señor. Que cada uno de mis discípulos tenga por lo menos uno. ¿Cuántos están siendo bendecidos? Hoy no vamos temprano y no voy por la mitad. Podemos correr el riesgo de estar despreocupados en la mies. Cuando usted lee el pasaje dice, la mies es y los obreros. ¿Cómo es la mies? Y los obreros. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Necesitamos obreros. ¿Qué es un obrero? ¿Qué trata del Señor decirnos al usar esta figura? Gente que quiera trabajar, gente que quiera mojarse las alpargatas. Tenemos que pedirle al Señor, levanta obreros, envía obreros. Yo tengo un discípulo virtual. ¿Usted no tiene discípulo virtual? Sospechoso ese término, ¿verdad? Él me busca cada vez que tiene problemas. ¿Cuántos dicen ahí? ¡Ah! No vamos a hablar de ese ahorita, vamos a hablar de otro. Entonces, ¿qué tenemos en escena? 3 y 4 generaciones activas. Pablo, Timoteo, los fieles e idóneos y los otros. Diga conmigo, Pablo, ahí va una generación. Timoteo, fieles e idóneos y los otros. Quiero invitarte a ver eso en ti, en tu vida. ¿Quién te cuida? Vamos a empezar a orar para que alguien me cuide. Algunos somos cuidados por el padre de la casa o por el líder de la casa, pero también hay líderes que ayudan al líder principal a cuidar, como Moisés. ¿Se acuerda? Que el trabajo era mucho y Dios le dijo que levantara a 70 que lo ayudaran a atender los casos. Entonces, ¿quién te cuida? ¿A quién cuido? Y el que cuido, ¿a quién está cuidando? Esa es la vida básica, la esencia básica de la vida cristiana. ¿Qué otra cosa tenemos en escena? Desde el centro de operaciones más terribles de Satanás sale la palabra de fe y de poder. Porque Pablo estaba preso ¿en dónde? En Roma. Eso era como estar, no sé si en el helicoide, una cosa así. ¿Usted escucha? Y ahí pero en el Getsemaní, a la luz de la Biblia, el Getsemaní
es el lugar magnífico para sacar lo mejor de ti. ¿Cuánto dicen ahí? El Getsemaní es el lugar magnífico, es el lugar por excelencia para sacar lo mejor de ti. Lo que pasa es que algunos de nosotros hemos visto tanto Hollywood que queremos ser entrenados en un gimnasio, usted sabe, y se acuerda de Rocky en el gimnasio, y alguien que te seca con el trapito, y en la caminadora. ¿Se acuerda de la pelea de Rocky con el ruso? ¿Dónde entrenaban al ruso? En el gimnasio, y le metían corriente y cámara de aire. Pero ¿dónde entrenaba a Rocky? En el trabajo, saliendo de la casa. Esa era otra cosa, un entrenamiento natural. Se le cayó la cédula. Algunos no saben cuál es la película de Rocky. Yo a veces le digo a Cheryl, te voy a poner una película buenísima. Y le busco una de Sylvester Stallone. Malísima, viejísima. Yo la disfruto, perdón. Y ella ahora también la disfruta. Qué pecado. Entonces, desde el centro de operaciones más terrible, de ahí fluye la palabra de fe y de poder. Y hoy quiero invitarte a estar atento. Porque las crisis de tu líder quizás son esa cosa que Dios va a utilizar para potenciarte, para proyectarte. Y tú puedes correr el riesgo de que cuando ven a tu líder preso o pasando la dura, lo abandona, como hicieron los de Asia. Pero Timoteo permaneció y por eso bebió del zumo. Y a veces cuando uno ve al líder llevado en crisis, la gente lo está dejando, tú puedes llegar a creer que tú también te tienes que ir. Y resulta que ese Getsemaní que él está viviendo, es donde está siendo potenciado, es donde está saliendo el aceite de oliva extra virgen, extra refinado para ungir tu cabeza. Así que atrévete a dejarte cuidar, atrévete a ser parte de la compañía de Dios. Atrévete a ser parte de ese ejército que sufre penalidades. Atrévete a ser parte de los que se dejan cuidar, de los que cuidan. Si pueden ir subiendo los adoradores, por favor, en silencio, con cariño y con cuidado. Desde el centro de operaciones más terribles de la historia salió el bálsamo para la humanidad. Atrévete a dejarte cuidar de gente que trae en su cuerpo las marcas de Cristo, de gente que en medio de la prueba no reniega. ¿Cuántos están siendo bendecidos? A veces tenemos el problema de Caín, y si ustedes los que anote ahí, el problema de Caín. ¿Cuál fue el problema de Caín? Bravo, porque Dios miró con agrado la ofrenda del otro. ¡Bravo! Seguro que él tenía una ofrendota grandota y como Dios miró con agrado la ofrenda del otro, hasta lo mató. Se comparó. ¿Qué culpa tenía Abel de que Dios miró su ofrenda con agrado? Nos ataca el espíritu de Caín y empezamos a aborrecer a nuestros hermanos. Y empieza a manifestarse en nosotros unas cosquillas todas raras por lo que Dios está haciendo en la vida del otro. Atrévete a darle gloria a Dios por lo que está haciendo en la vida del otro. Ya llegará tu momento, ya llegará tu visitación. Pero nos comparamos. Deja que Dios lo bendiga adelante. Ya tu bendición viene. Aleluya. ¿Quieres hacer lo que quieres? ¿O quieres llevar una vida de cuerpo? Esta dinámica es un desafío.
Dejarse cuidar es un rollo. Y si uno ha crecido, es más rollo todavía. Porque cuando uno crece, uno, no sé si usted vive en Venezuela, uno le revira a la mamá. ¿Le ha pasado alguna vez que usted le revira a la mamá y luego se da cuenta que su mamá tenía razón? ¿Le ha pasado? No, ¿verdad? La gente como Caín quiere hacer lo que quiere. Tiene problemas con el de al lado, problemas con Dios. Y a mí me parece tan magnífico Dios que le hizo hasta una marca y que nadie lo mate. Porque a veces a uno le da gana, cuando uno ve a esa gente con el espíritu de Caín, le da gana de sacar el hacha y fuera de orden. Pero tienen una marca, cuidado. Porque en este tiempo es la gracia y tenemos que amar a esa gente. ¿Hay alguien que quiera amar a Caín? Cuidado, quieres matar a Caín. Se te dijo, ámalo, cuídalo. En el verso 3 de nuestro pasaje de hoy, Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades. En el 4 le dice, no te enredes en los negocios de la vida. Tarea, revisar los negocios de la vida. No pareciera que está hablando de pecado, no pareciera que está hablando de Satanás. Hay algo ahí, los negocios de la vida. Los afanes de este mundo hacen infructuosa la semilla. No te mata, pero no te deja vivir. En el 5 le dice, lucha. Cuando luchas, se te ve el sudor. Cuando luchas, se te corre el maquillaje. Cuando luchas, se nota. Hoy vengo a decirle, lucha. En el 6 le dice, trabaja. Cuando trabajas, se nota. Trabajo es trabajo. Y en el 7 le dice, considera lo que te digo. Son las 1 de la tarde. ¿Qué tal si está sobre sus pies? Dios de los cielos, hoy oramos por conexiones que transforman. Viene más, alerta. Hoy te pedimos, Señor, si tú que estás ahí, estás sintiendo la necesidad de ser cuidado, dile, Señor, activa esa área de mi vida. Si tú que estás ahí, has comenzado a sentir la necesidad de ser acompañado, dile, Señor, cuídame. ¿Dónde está ese Pablo? Si tú eres de los que está siendo cuidado, te llaman, te buscan, te escriben, oran por ti, te han dicho, aquí estoy, llámame cualquier cosa pega un grito. Si cuentas con eso, dile, Señor, yo quiero cuidar a alguien. Quiero dar de gracia lo que de gracia he recibido. Hoy conocí una linda joven, 18 años, ha venido como 4 veces o más. Le decía, necesita ser cuidada. Hay gente en medio nuestro que no está siendo bien cuidada. Y necesitamos que los líderes, que los que han sido cuidados, se atrevan a cuidar a otro. Señor, hay más. Te pedimos más. Tú eres digno.
Lo que oíste de mí, esto encarga a hombres fieles e idóneos. Solo ante ti yo me inclino. Atrévete a decirle al Señor: yo quiero ser fiel, yo quiero ser idóneo. Atrévete a decirle: yo quiero estar en la lista, Señor. Yo quiero ser parte del plan. Te tengo una más. Quizás tú me dirás: yo quiero, pero estoy herido. Estoy herido. Quizás tú me dirás: yo quiero ser parte de esas conexiones que transforman, pero estoy herido. Algunos estamos heridos. Voy buscando 2 de Samuel 4:4. Algunos fuimos defraudados por el líder. Algunos fuimos mal cuidados. Algunos vimos a nuestros líderes, a nuestros superhéroes cometer errores, y eso te marcó. Como dicen algunos: lo que le conté lo dijo. Lo dijo, se le salió, quién sabe qué pasó, pero no te gustó. La manera como te habló tampoco te gustó. Y te sientes herido. Quizás alguien que te cuidaba te dejó caer. Quizás el liderazgo de turno te dejó caer. Cuenta la historia. Dios está aquí. Que en tiempo del rey Saúl había un nieto, se llamaba Mefiboset, y el liderazgo del rey Saúl comenzó a sufrir. Hubo crisis, y una mujer encargada de cuidar a Mefiboset, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl. Y de Jonatán. Y su nodriza, ¿qué es una nodriza? Alguien que cuida. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, no dice que lo tiró, dice se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Hay líderes que dejaron caer. Hay nodrizas que se les cayó. Tú crees que te tiró, pero quizás en medio de la crisis te caíste. Porque en la vida real la iglesia vive crisis. Porque en la vida real los liderazgos viven crisis. En la vida real hay guerra. Hay soldados que caen. Unos pierden un ojo, unos pierden una pierna. Pero en este reinado, ¿qué culpa tenía Mefiboset de lo que estaba pasando su abuelo? ¿Qué culpa tenía este muchacho de la muerte de su padre? Lo cierto del caso es que se cayó. Y según la historia quedó lisiado. Ahora caminaba. Unos dicen que se arrastraba. En otras películas aparece que caminaba. Y ahora el que tenía el llamado a ser príncipe estaba lisiado. Así no podía reinar. Tenía consecuencias. Quizás el que te cuidaba te dejó caer y por eso tú dices: no me discipulé más. No fui más a la cita. Me enfrié. Me fui de la iglesia porque no me gustó lo que vi. ¿Conoce gente así? Pero me llama la atención que Dios levantó un hombre como David. David es un rey de restitución. Y David lo mandó a buscar, lo mandó a llamar y le dio ropa, le dio comida, le dio cuidado. Si alguien
alguien te dejó caer, el Señor levanta hombres como David y van a comenzar a llamarte y van a comenzar a devolverte lo que es tuyo, lo que es tuyo, lo que es tuyo. Barose, Utamanelende, me levasó. Este año Dios entrega conexiones que transforman. Dios va a levantar hombres como David, Omar. Dios va a levantar hombres como David, José, Jesse, para que te vistan, para que te cuiden, para que te sienten a la mesa. David era un rey de restitución. David, si había algo que caracterizaba a David, era un liderazgo de gracia. Le daba a la gente lo que no se merecía, lo que no trabajó, lo que no se ganó, lo que no se sudaron, se lo daba, porque no era de él, era de Dios. Se trata de Dios, se trata de su gracia. Oh, tú más seis. No es tu mente, no es tu razonamiento. Oh, Robose. 9:8. Segundo de Samuel 9:8. Y dice la historia que Mefibosé lo mandan a traer. Al cojo, al paralítico, al que caminaba mal, al frustrado, al que estaba en Lodebar, en el lugar del silencio. De allá lo sacan. Y cuando lo traen a David, mire lo que hace Mefiboset. Dice, y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire el estado en el que cayó. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Hay gente que lo dejaron caer y ahora tienen mentalidad de perro. No se ven en el liderazgo, no se ven en la partida. Y hay gente que invito. Ven acá, Alvin, ven acá. Hay gente que llegan a la casa, sube por aquí. Y le digo, ¿cómo está? Y le doy la mano y lo abrazo y lo miro a los ojos y paso tiempo con él. Y me han dicho, nunca un pastor me había tratado así. Nunca un líder se me había acercado así. Porque si hay algo que me enamoró de Senfol, es que no le ponen alfombra roja ni al apóstol, ni al pastor, ni al profeta, ni al evangelista, ni al maestro. Todos somos hijos. El líder es accesible. Me puedo sentar en la mesa con el líder. Puedo hablar con el líder. El líder come con nosotros, habla como nosotros, está con nosotros. Pero algunos tenían problemas con David por eso. Y quieren un liderazgo cacheroso y de triángulo. El líder para arriba y el VIP y el líder. Quédate con tu VIP. Quiero ser conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, lleno de gracia, lleno de favor. Doy lo que Dios quiere dar, entrego lo que Dios quiere entregar. No es mío, lo recibí por gracia. Y que Dios llame al que quiera llamar y que ponga al que quiera poner. Y si es cojo, no me importa que se siente a la mesa conmigo. Y si tiene mentalidad de perro todavía, no me importa que me lo sienten a la mesa. Diga conmigo, su gracia, su gracia, su favor, su poder. El primero que había visto la gracia de Dios fue David. David no se merecía, él estaba con las ovejas y lo mandaron a buscar y lo llevaron al palacio.
le correspondía a Jonatán, le correspondía a Mefiboset, le correspondía a otro Jerobaal, otro hijo tenía Saúl, menos a David. Era el último y parece que era hijo de otra señora que no era la señora. Señores, les traigo noticias. Cristo viene pronto. Y el Señor está mandando a los Siba apresuradamente a buscar a los Mefiboset. Cualquiera que entre por esa puerta, come con nosotros. Cualquiera que el rey quiera mandar a llamar, porque el diablo lo echamos fuera. Cualquiera que el rey mande a llamar, come con nosotros. Se sienta con nosotros. Prohibido mirar a la gente con el rabo del ojo. Prohibido hacerse el loco cuando pasa el hermano. Mírelo a los ojos, sonríale, abrácelo, dígale bienvenido. Al único que vamos a sacar de aquí es al diablo y a su demonio. Pero al que Dios quiere traer, lo recibimos. ¡Lo recibimos! ¡Aleluya! Ya nos vamos. David le invita a Mefiboset a estar con él. Y eso es un desafío. Porque los que están cerca se dan cuenta que tú lo que tienes es maquillaje. Los que están cerca se dan cuenta que tú lo que tienes es un patuque en esa cara y tiene huequito. Los que están cerca se dan cuenta que desde el púlpito te ve guapo, pero cuando vas hasta mal aliento tiene. Perdóneme lo feo a veces, los ejemplos salvajes que se me ocurren. David le invita a estar con él y eso es un desafío, porque los que están cerca se dan cuenta de los errores o de los horrores, porque el liderazgo de David también tenía su desafío. Entonces el que tú invitas a estar cerca, se dan cuenta que te come la R y la L. Se dan cuenta que gaguea. Se dan cuenta. Pero a David eso no le importó. Mira, tráemelo para acá. Los que están cerca viven situaciones difíciles. Cuenta la historia que David sufrió una crisis. Su propio hijo se levantó contra él, se acostó con sus mujeres y empezó a perseguir al mismo David. Se le prendió el rancho en candela. Su propio hijo, es más, el que amaba, el grandote, el que el cabello le daba por aquí, el guapo, se levanta contra él. Su honra, su gloria, se levanta contra él. ¿Y sabes lo que dijo David? Tratad por amor a mí benignamente al joven Absalón. Y Joab con unas ganas de quitarle el pescuezo a ese pollo. ¡Guácata! Un pollo pataruco. Con unas ganas de cortarle la cabeza. Y el rey, en ese momento que Absalón se levanta contra David, se divide la iglesia, se divide la casa. En ese momento a Mefiboset le toca tomar una decisión, porque él no podía caminar y David arrancó a correr. Y cuenta la historia, yo tuve hasta que ayudarme un poquito con la IA. Dice: durante la rebelión de Absalón, Mefiboset, hijo de Jonatán, se mantuvo leal a David, aunque fue calumniado por su siervo Siba. Debido a su cojera, no pudo huir con David, y Siba aprovechó para acusarlo falsamente de intentar recuperar el trono, logrando que David le cediera las tierras de Mefiboset. El encargado de cuidar a Mefiboset, Siba, también se levanta contra él. Entonces la nodriza lo deja caer. Siba se le revela. Únchale, Mefiboset, pero ¿hasta cuándo? Dice: Siba mintió a David diciendo que
que Mefiboset se había quedado en Jerusalén con la esperanza de recuperar el reino de Saúl. La reacción de Mefiboset ante la traición de Siba y la injusticia de David, Mefiboset mostró su desinterés por las riquezas, diciéndole al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Siba, Mefiboset no se centró en lo físico, agarró y le dijo: para mí lo más importante es que el rey volvió a paz, el rey está vivo, eso es más importante para mí. David, tras conocer la verdad, ordenó que se dividieran las tierras entre Mefiboset y Siba. Mefiboset demostró que su afecto por David era sincero y no estaba motivado por las posesiones materiales. ¿Qué le parece eso? Pero cuando estuvo cerca le tocó decidir. ¿Te ha pasado alguna vez que se divide el liderazgo y unos dicen una cosa y otros dicen otra y tú, ay, ¿qué hago? Hoy vengo a decirte: sé fiel. No negocies tus principios, no negocies tus valores y verás cómo el Señor te restituye y verás cómo el Señor te corona. Los que están cerca les toca decidir ante la vulnerabilidad del líder, porque es que David también había cometido errores. Lo que estaba pasando se debía al pecado de David, porque el Señor le había dicho a él que lo que hizo en secreto lo iba a pagar en público. Y la gente sabía que David había cometido la fechoría. Y ahí estaba Mefiboset, cometió la fechoría, pero me mostró su gracia. Es pecador, pero me ama. ¿Le ha pasado alguna vez que te das cuenta de los errores del líder, te das cuenta de los errores de tu mamá, de tu papá, de tu tío, y te toca tomar una decisión? ¿Cuántos están siendo bendecidos? Una más, nos vamos. Cuando un pastor dice eso, es un peligro. Una vez comencé a caminar tan cerca de mis líderes que me di cuenta de sus errores. Y sabe que me dieron ganas de dejar el pelero. Y yo estaba así, lo miraba, pero yo estaba entrenado para amar, para perdonar, pero tenía un cosquilleo todo raro. Y una vez me encontré al pastor Douglas. Y Douglas me enseñó que él un día descubrió los errores de su líder, pero él tomó la decisión de amarlo. Y yo dije: eso es lo que yo necesito. El que te discipula tiene errores, pero tú decides si lo dejas o si lo amas. El que te cuida tiene su pelo en la leche. Tú decides si lo dejas o lo amas. Y desde ese día el hombre de Dios me enseñó a amar al que me cuida, con errores o sin errores. ¿Alguien fue bendecido en este día? Déjate cuidar. Déjate cuidar. Atrévete a cuidar. Conexiones que transforman. Cuando te dejas cuidar, cuando te dejas enseñar y te atreves a enseñar a otro, vemos la gloria de Dios en medio de cualquier crisis. Amén. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que hoy nos confronta, que hoy nos desafía. Gracias, Señor. Hay uno más terrible que Nerón, que se ha levantado en este tiempo para derribar, para destruir.
parece de bendición, pero ha traído muchos conflictos. Y el Señor levanta en este día hombres como Pablo, como Timoteo, como David, que se atrevan a dejarse cuidar y a cuidar a otros. Que el Señor te regale la oportunidad de ser un discípulo que hace discípulos, que hacen discípulos. Hoy les invito a cuidar a otros, así como nos han cuidado a nosotros. Gracias, Señor. Gracias por este día y por este tiempo. Gracias. Despídenos de este lugar y permite, Señor, que sea una semana de conexiones que transforman. No la definirán los errores, las crisis, la definirá el llamado de Dios, el encargo de Dios. En el nombre de Jesús decidimos amar y cuidar. Amén, amén y amén. Ahorita le un aplauso al Señor.